De la manera más simple y en muy poco tiempo voy a explicarles qué son los RIPS, cuáles son los cambios más importantes que introduce esta norma y en últimas qué implicación tiene para nosotros como profesionales de la salud. Lo primero que quiero que sepan es que realmente este tema es mucho más sencillo de lo que parece y a pesar de que los cambios administrativos normalmente nos producen incomodidad o cuestan dinero o nos obligan a cambiar nuestros procesos, esta es una oportunidad muy única para que efectivamente dejemos atrás esto y sean los sistemas los que a través de la automatización lo asuman. Es decir, que nuestro proveedor de facturación electrónica o nuestro proveedor de software de historia clínica nos puedan facilitar las herramientas para que esto se presente de manera automática. Ya todo está dado para lograrse de esta manera. Lo segundo que quiero que tengamos en cuenta es que este no es un video promocional y no importa si eres cliente de Notarius, si ya estás utilizando el nuevo modelo de los RIPS o si apenas estás haciendo la transición o si incluso es la primera vez que tienes contacto con estos temas, creo que para cada persona en cada nivel este video tiene un poquito de valor. Empecemos por un concepto que sea común a todos nosotros y es el de la historia clínica. A grandes rasgos, no importa si la almacenamos en un papiro hace 3600 años o esté en un documento del siglo pasado o esté en la nube o esté en nuestro equipo de escritorio, hay unos valores y unas características que la hacen tan importante que no importa si no fuera un requisito legal, aún así seguramente la haríamos. Y hay características de ella que no han cambiado a lo largo de los siglos. Parte de esta información es muy útil para el médico en su relación con el paciente para darle continuidad y para reconstruir sus pasos, pero también hay datos que tienen utilidad para las instituciones que prestaron ese servicio y aún a una escala mayor para los estados. No quiero entrar en la discusión ética y política de qué tan pertinente es que el Estado conozca cada una de las transacciones y de las operaciones entre particulares, pero creo que todos podemos ver que tener acceso a esta información da la posibilidad de planificar tanto a nivel territorial como departamental como estatal, teniendo conocimiento de cómo opera el sistema de salud en tiempo real. Y a grandes rasgos de eso se tratan los RIPS, de tener la posibilidad de relacionar unos datos clínicos, unos datos administrativos de facturación y unos datos de identificación de los pacientes de manera que los presentemos a las entidades de control. Yo sé que existen organismos en el Estado como el Civigila que nos permiten hacer el reporte inmediato de ciertas enfermedades que incluso son de carácter obligatorio. Sin embargo, esto va un poco más allá y ya nos permite cruzar también datos relacionados con las operaciones administrativas y no solamente con los diagnósticos que se están ejecutando en el territorio, y favorece que más adelante tengamos un acervo de datos más confiable para investigación y para la planificación de políticas públicas. Entonces, ¿qué son los RIPS? De manera muy sencilla, es tomar información de la historia clínica, de la factura y los datos de identificación del paciente para presentar esta información en un formato específico, y esto es lo que ha cambiado efectivamente a lo largo del tiempo, pero no nos compliquemos todavía con eso. Partamos entonces de que, como mencionamos previamente, la historia clínica no depende del medio en el que esté almacenada, y del mismo modo cada empresa tiene absoluta autonomía de determinar cuáles son los medios en los que va a almacenar y a custodiar la historia clínica. Esto genera que, por un lado, las empresas tengan absoluta libertad y diseñen los sistemas de acuerdo con sus necesidades puntuales, pero tal vez limita la posibilidad de que todas estas tecnologías diferentes puedan conversar en un lenguaje común. Y aquí es donde se hace importante el concepto de interoperatividad, que no es más que la posibilidad de que todas estas tecnologías tengan un protocolo o un lenguaje común que les permita comunicarse, y no importa si internamente ellas operan con una tecnología A o una tecnología B, o son software muy antiguo o son programas que acaban de ser diseñados y salieron al mercado ayer. Lo importante es que mientras se hable este mismo lenguaje, es decir, mientras todos podamos entregar los RIPS de una manera, el sistema va a funcionar de manera integral y los datos de todos van a poder generarnos esta confianza que en últimas permita determinar que la información que estamos recopilando es completamente válida. Bueno, y si existen los RIPS desde hace tanto tiempo, ¿por qué es necesario cambiar ahora? ¿Y qué es lo que efectivamente ha cambiado? Anteriormente presentábamos los RIPS en algo que se conocen como archivos planos, que el nombre puede sonar muy confuso, pero es un archivo que se puede abrir directamente con el bloc de notas de cualquier sistema operativo que tengamos disponible, y consiste en que cada uno de los datos está separado por una coma. Si abriéramos esos datos en Excel, lo que encontraríamos es que cada una de las comas corresponde a cada una de las columnas de la información que queremos consolidar. Y tal vez esta era una manera ingeniosa de resolver el problema, pero a lo largo de los años y con el desarrollo de las tecnologías y los sistemas, hemos generado mejores mecanismos para la interoperatividad. Hay dos nombres que tal vez nos resulten un
poco extraños y que generen confusión, que son los formatos de los archivos que vamos a utilizar en este caso. Y es que la norma pasamos de estos archivos planos que son muy sencillos a dos formatos muy específicos que son XML y JSON o JSON. ¿Qué es cada uno? El XML viene directamente de la factura electrónica y esta es una manera que tenemos de almacenar la información y de compartirlo entre sistemas de forma que cualquier tecnología, independientemente del lenguaje de programación en el que esté desarrollado, pueda leer ese archivo, capturar los datos, interpretarlos y procesarlos. Sin embargo, cuando abrimos un XML para revisarlo nosotros mismos, la estructura es un poco confusa y para la mayoría de usuarios no entrenados puede resultar difícil extraer la información de ahí. Por eso, la factura electrónica tiene dos componentes. El archivo adjunto que se envía o que debería enviarse por su sistema de facturación electrónica a sus clientes contiene dos elementos en un archivo comprimido. Uno es una representación gráfica del PDF y esta es la hoja que conocemos de toda la vida en la que tenemos la información de la factura que podemos leer e interpretar, y la otra es este archivo XML que es información lógica que cualquier sistema pudiera capturar para tener el equivalente pero lógico de la información de facturación o de la transacción comercial que queremos respaldar. Y entonces, ¿qué es el JSON o JSON? En mi opinión, este es un archivo que es mucho más legible, sobre todo si utilizamos las herramientas correctas, porque si lo abriéramos con un bloc de notas, encontraríamos que tal vez no sea el mejor método para hacerlo, pero algunas herramientas nos permiten embellecerlo un poco y organizarlo de forma que incluso manualmente podamos hacer la edición. Y esto es muy importante para aquellos de ustedes que no tienen efectivamente los servicios contratados con nosotros. Bueno, entonces, ¿qué cambió y por qué? Lo primero es que partimos de que antes presentábamos unos archivos planos con la extensión TXT y estos tenían una estructura muy típica. En el mes en el que estábamos presentando la información, entregábamos diferentes tipos de archivos. Estos eran el archivo de control, el archivo de procedimientos, el archivo de factura, el archivo de consultas y etcétera, según el tipo de servicio que tuviéramos. En cada uno de ellos presentábamos una información, como les dije antes, separadas por comas. Ahora lo que vamos a hacer no es a fin de mes, no es los primeros 10 días del mes siguiente, sino que en tiempo real incluso podemos entregar esta información. ¿Por qué? Tras la implementación de la factura electrónica, la DIAN y en general el Estado tuvieron la posibilidad de acceder en tiempo real a todos los procesos de facturación entre las empresas y entre los particulares, con un retraso de apenas 24 horas en el peor de los casos, y realmente no había ninguna razón para que el sistema de salud no se beneficiara de algo similar. Sin embargo, la facturación electrónica convencional no estaba realmente preparada o concebida para ciertos campos que son importantes en salud, y por eso se hizo importante la extensión. Y aquí viene la primera alerta, y es que si tu proveedor de facturación electrónica no tiene la extensión en salud, puede que tengas una dificultad porque como uno de los dos componentes para presentar los RIPs es precisamente el XML generado, si este no tiene los campos que corresponden a esta extensión, desafortunadamente van a rechazar el documento. Entonces es muy importante que antes de contratar un servicio de facturación electrónica, verifiques con tu proveedor si tiene esta extensión en salud o puede ofrecértela o en qué tiempo de pronto pueda garantizarla. Bueno, adicional a esto, necesitamos entonces ahora producir el archivo en formato JSON, ¿cierto? Que sería el otro componente a entregar. Este, como ya mencioné antes, no depende de la factura electrónica a pesar de que tiene algunos datos relacionados con ella, sino que este viene de los datos de identificación del paciente, los datos de la historia clínica, información como por ejemplo el diagnóstico, el código CUPS, entre otros componentes, y con él ya vamos a poder presentarlos de diferentes maneras, que es lo que vamos a mencionar a continuación. Es decir, teniendo el JSON y teniendo el XML, los podemos o almacenar en una carpeta y utilizar el software que el ministerio dispuso para precisamente validar y entregar estos documentos, o si tu proveedor tiene la posibilidad de hacerlo, y ese es el objetivo y ese es nuestro objetivo en Notarius, garantizar que los puedas hacer de manera automática. Al inicio del video les decía que el propósito de estos nuevos RIPs es automatizarlo. Y precisamente ese es el punto en el que están los usuarios que tengan facturación electrónica y al mismo tiempo generen los RIPs con nosotros, dado que al presentarse el documento o bien al vincular la historia clínica con la factura, de él de manera automática se pudiera presentar.
Sin embargo, si deseas tener mayor control del proceso, también pudieras descargar los archivos, ubicar tanto el XML como el JSON en una misma carpeta y utilizar el software dispuesto por el ministerio para tanto validarlos como presentarlos. Entonces, esta sería una manera. Ahora, ¿qué pasa con estos otros escenarios? Por ejemplo, las personas que no tienen el servicio contratado con nosotros o que tienen, por ejemplo, notarios historia clínica, pero no realizan facturación electrónica con nosotros, sino con otro proveedor. Bueno, partamos de este último escenario. En este caso, los usuarios que ya tengan notarios pueden simplemente descargar el archivo JSON, pero este va a estar vacío, va a estar pendiente la información de facturación complementaria y van a haber dos posibilidades. Una es si subes una copia de la factura vas a tener parte de estos datos precargados como el valor, mientras que si deseas puedes bajarla en blanco y simplemente pasar la información de tu programa de facturación electrónica directamente a cada uno de los archivos JSON. Esto puede ser un poquito difícil, sobre todo las primeras veces que lo hagas. Sin embargo, como vimos antes, el archivo JSON es fácilmente manipulable y fácilmente interpretable por una persona que lo está visualizando y es menos propicio a errores que incluso los RIPs anteriores. Entonces, realmente es un reproceso, pero lo pudieras hacer tranquilamente y además puedes saber que en todo momento tendrías la posibilidad de actualizar tu servicio a tener facturación electrónica con nosotros y automatizarlo. Entonces, pasemos ahora a las personas que no tienen el servicio con nosotros. ¿Qué pueden hacer? Lo primero es que pudieran descargar una plantilla y utilizarla diligenciando cada uno de los campos como corresponde, llenando además la información de facturación electrónica y anexando el XML generado por su proveedor. Sin embargo, si no tienes ni siquiera proveedor de facturación electrónica y apenas estás evaluando, lo ideal sería que tu proveedor de servicios tecnológicos tenga todos los servicios empaquetados y pueda garantizarte desde un primer momento que estás al día con la norma y que tienes un flujo de trabajo lo más descargado posible de estas obligaciones administrativas. La mayoría de profesionales de salud no nos entrenamos tanto y nuestra facultad y nuestra formación académica no nos prepara tanto para diligenciar formas como si para la prestación de servicios a nuestros pacientes. Y eso es lo que tenemos que tener claro, que realmente son temas difíciles porque precisamente no tenemos una preparación previa. Pero como hemos visto a lo largo de este video, realmente hay diferentes escenarios y la ventaja del momento actual es que no tenemos que entrar a la minucia o al detalle de qué son los RIPs, cómo diligenciarlos, cómo generar cada uno, sino que son los sistemas los que deben asumir esta carga y esa es la invitación a reflexionar sobre ello. Sin embargo, sepan que están estas herramientas que les voy a dejar igual relacionadas aquí abajo para que puedan conocer, puedan utilizar y además diligenciar sus RIPs de manera manual, sobre todo cuando estén en fases de prueba, experimentando y de pronto no quieran todavía comprometerse. Había dicho que no es un video promocional, sin embargo, me parece importante destacar que nuestra empresa ofrece precisamente todo este servicio de manera automatizada, de forma que ustedes solamente tengan que preocuparse por la prestación de servicios de salud, por diligenciar adecuadamente los documentos y ya el proceso de presentación, de validación, de generación está muy simplificado. Nosotros les ofrecemos a todas las personas 15 días completamente gratis, sin ningún compromiso de compra o de permanencia, para que conozcan el servicio, puedan tener un acompañamiento personalizado por parte de nosotros de acuerdo con las necesidades puntuales o de la empresa o del equipo de trabajo del profesional independiente y sepan que está abierta la posibilidad. Pueden consultar los enlaces abajo y hasta pronto.